Vamos a comenzar forrando nuestros cartones que tengo ya previamente cortados a las siguientes medidas. Para las tapas medirán 20 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto y para el lomo 5 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto. Y vamos a forrar las tres piezas juntas usando la antelina de color rojo frambuesa. Tengo que tener en cuenta que entre cartones tengo que dejar una separación de medio centímetro. Para ello voy a utilizar esta regla en forma de T para que me sea más cómodo. Y lo sitúo planteándolo sobre la antelina para luego cortar la misma. Siempre dejándome al menos centímetro y medio más a cada lado de nuestras tapas para después poder rematarlas perfectamente. Voy a cortar el trozo que necesito para forrar. Y cuando ya tengo la pieza cortada es cuando voy a comenzar a pegarlas. Para ello voy a utilizar la cola de encuadernar de Cora Project, la cola universal, y voy a echar directamente la cola en el cartón, extendiéndola bien. Empezando primero por una de las tapas. Voy limpiando la tabla de cristal para que no se me manche el proyecto. Y extiendo la antelina para pegar sobre ella ya esta pieza. La froto bien para que me quede bien pegadita. Y con esta primera pieza ya pegada, es el momento de colocar la pieza del lomo. Acordaros lo que os comentaba al principio, que coloco el separador en forma de T para calcular ese medio centímetro de separación entre ambas piezas. Extiendo la cola en el cartón y la pego en el sitio correspondiente. Cuando ya la tengo bien pegadita, quito el separador de T, froto bien y me voy a la pieza que nos falta, que sería la contraportada.
Mismo procedimiento, echando la cola sobre el cartón. Voy a pegar ahora los bordes. Para pegar las esquinas voy a doblar la antelina como haciendo un triángulo, es decir, el piquito de la antelina hacia la esquina. Y así con mucho cuidadito voy pegando todos los bordes y sobre todo lo que os decía, cuidado en las esquinas, doblar así en triángulo para que no se nos vea el cartón debajo.
Pues ya tengo mis tapas listas. Vamos a ponernos con las páginas. Nuestro álbum va a tener 6 páginas realizadas con cartulina blanca. Para ello voy a cortarlo primero las cartulinas y voy a doblar. Nuestras 6 cartulinas van a medir 38 centímetros de largo por 25 centímetros de alto. Y en el lado de 38 va a llevar un pliegue a 19 centímetros. Para hacerlo voy a utilizar la cizalla y la plegadera. Además, en el lado de 25 centímetros va a llevar de nuevo un pliegue a 1 centímetro del borde, de la manera en que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Voy a hacer un pequeño corte justo en 19 centímetros en ese pliegue de 1 centímetro que he hecho con la tijerita para que me sea más fácil luego plegar, y en uno de los laterales quito el medio centímetro. A este pliegue de 1 centímetro que estamos haciendo, después le pondremos pegamento y lo colocaremos así, de manera que formamos nuestro sobre. Y nos queda de esta forma. Voy a hacer esto mismo con las 5 páginas restantes fuera de cámara. Y continuamos con las piezas para la espina. En este caso es una espina sencilla y para ella vamos a necesitar 3 cartulinas. El alto de las mismas será el alto de nuestras páginas, por tanto 24 centímetros. Y voy a necesitar una pequeñita que tendrá de ancho 3 centímetros, una mediana que tendrá 4 centímetros y la más grande que serán 5 centímetros de ancho. Y a todas ellas les voy a hacer un pliegue a 1 centímetro del borde en los 2 lados largos, de la manera en que estáis viendo en pantalla. Y plegamos. Estas piezas van a ir encajadas una dentro de la otra. Veis que aquí estoy haciendo los pliegues con la tabla de plegado para que veáis también que lo podéis hacer con ella. Y lo que os comentaba de cómo encaja una dentro de la otra.
Ya tengo listas mis 3 piezas, voy a plegarlas y pegar una encima de la otra. Y ahora voy a coger un cartón que mide 23 centímetros de alto por 18 centímetros de ancho y que va a ir en la portada. Y voy a forrarlo con este papel, que es este arco de flores con el columpio en la parte trasera. ¿Veis cómo coloco el cartón para ubicar el dibujo en él? Y luego tengo que tener en cuenta dejar siempre 1,5 centímetros más a cada lado para poder plegar y rematar el cartón. Voy a ir cortando el dibujo, ajustándolo lo mejor posible, que me quede el arco lo más centrado posible. Y cuando ya lo tengo, voy a aplicar cola en el papel, extendiéndola bien. Utilizo la espátula de silicona en este caso. Y pego mi cartón a ella. Lo froto bien, me ayudo de la plegadera para que no nos queden bolsas de aire ni arrugas. Y para las esquinas utilizo la herramienta de esquinas y con el cúter corto el piquito. Y voy a pegar los bordes, empezando primero por el de arriba y el de abajo. Ya sabéis que siempre lo hago así. Esta es una manía que tengo, ya me he acostumbrado, así que... Chafo un poquito la esquina hacia adentro y lo pego bien. En los cantos le doy bien con la plegadera para que nos quede planito. Y me voy con los otros dos laterales.
Pues ya tenemos esta pieza forrada y lo que vamos a hacer es pegarla justo centradita en nuestra tapa delantera. Presiono bien, que nos quede bien pegado, que puede costarnos un poquito. Ahora voy a añadir el detalle de una de las niñas, en concreto he elegido esta, de pelito castaño, con este vestido así con la flor en rosa, y voy a recortarla. Ya la tengo recortada y voy a cogerme un poco de cartón para colocar debajo de la misma y así elevarla, que nos quede la silueta pues un poquito en volumen. La voy a colocar tal y como veis aquí en este fondo con el columpio tras de ella. Voy a aprovechar y voy a recortar también uno de los vestidos para poder intercambiarlos. Una de las peculiaridades de esta colección es precisamente que está pensado para quitar y poner los vestidos, poner uno, poner otro, el que nos guste, vamos. Yo he elegido este de la esquina superior, así que voy a recortarlo. Aquí veis lo que os comentaba para ponerle el otro vestido con las pestañitas que trae. Me cuesta un poquito colocárselo porque al tener los cartones debajo, pero al final ya veis cómo quedaría en el caso de querer ponérselo. Voy a recortar también esta palabra, o mejor dicho esta frase que pone mi primera comunión para poner como título en el álbum. Y me la voy a reservar. Porque ahora toca hacer el interior, forrar el interior de nuestras tapas utilizando cartulina blanca. Me he cogido una cartulina de tamaño A3. Veis que no me llega para forrarla completamente el interior, así que luego añadiré un trocito, pero no me preocupa porque como voy a hacer un sobre, esta unión va a quedar totalmente disimulada. Sí, comentaros que esta cartulina va a tener una altura de 23 centímetros y medio. Como no me entra en la cizalla, pues la voy a cortar así con la regla y con el cúter.
Lo que os comentaba anteriormente, que no me llega para forrar por completo, por muy poquito la verdad, pero bueno, que como voy a hacer un bolsillo donde luego va a ir el libro de firmas, no es algo que me preocupe. Así que voy a echar la cola en la cartulina blanca, extendiéndola bien. Y la pego sobre mis tapas. Me ayudo con la plegadera para que nos quede bien pegadito y mucho cuidado sobre todo en la zona del lomo, en ese huequito, en ese medio centímetro que le doy con la plegadera para que me quede hacia adentro, pero no presionando demasiado, teniendo cuidado que no se rompa la cartulina. Voy a añadir un poquito más de pegamento aquí en la esquina porque se me ha levantado un poco. Pues con esta parte lista voy a cogerme otro trocito de cartulina blanca, que es lo que os comentaba, y voy a ponerlo justo en la zona donde me falta. Y ahora ya sí tendría completamente ya forradas las tapas. Voy a pegar la espina, las tres piezas una dentro de la otra, es decir, la más grande quedaría por fuera, la mediana en medio y la pequeñita justo en el interior. Ya tengo la espina completamente montada, así que solo nos quedaría pegarla en el álbum. ¿Ves qué sencillito que ha sido realizarla de esta manera, verdad? Voy a echar justo el pegamento por la parte trasera.
y la voy a pegar centrada en el lomo. Con la plegadera me ayudo para que nos quede bien pegadita y no se nos desprenda después. Voy pasando además entre los pliegues, nos quede bien pegado, que no se levante. Y ya tendríamos pues la espina lista con nuestras 6 pestañitas para cada página, que ya os comenté que eran 6 páginas. Antes me había recortado la frase de mi primera comunión, pero no había llegado a pegarla, así que voy a pegarla aquí en la portada, justo por encima de donde está la niña. Y ahora ya sí es cuando vamos a empezar a realizar nuestras páginas. Vamos a empezar decorándolas con papeles de la colección, también con cartulinas de los colores mágicos y también realizaremos alguna estructura para alguna de ellas, pero ya veréis que van a ser muy sencillitas. Recordaros que nuestras páginas tenían una anchura de 19 centímetros, por tanto el papel decorado que voy a poner sobre ellas tendrá 18 centímetros de ancho. Y en el caso de la altura, las páginas tenían 24 centímetros de alto, por tanto el papel decorado va a tener 23 centímetros, es decir, 1 centímetro menos, para que nos quede un marquito de alrededor de color blanco de medio centímetro a cada lado del papel. Así con la cizalla voy a ir cortando todos los papeles con los que voy a forrar estas páginas, empezando primero por los fondos lisos, para los cuales he utilizado cartulinas de los colores mágicos. Corto y pego además en nuestra base de cartulina blanca. Extiendo bien la cola sobre el papel. Y lo pego centradito, acordaos lo que os comentaba, que nos quede medio centímetro a cada lado. Voy a preparar la primera estructura que va a ir sobre esta cartulina. Cartulina que es la que se llama bastón de mago. Voy a necesitar una cartulina blanca de 29 centímetros de largo y 19 centímetros de alto. Y a ella le voy a hacer un pliegue en el lado de 19 centímetros, en el bordecito, como veis. Y este pliegue irá a 1 centímetro. Y otro pliegue a 14 centímetros. De manera que nos queda de esta forma. Doblamos la pestañita. También en el lado largo, es decir, en el lado de 29, voy a hacer un pliegue a 1 centímetro del borde. Y lo doblamos. Aquí voy a hacer un corte justo en la mitad, es decir, a 14 centímetros, y voy a quitar uno de los laterales. Igual que habíamos hecho con las páginas, pues lo mismo. Plegamos nuestra estructura bien. Y lo que voy a hacer en ella es una ventanita.
Por tanto, en la parte delantera, que es en la que he quitado la pestañita de 1 centímetro, voy a medirme 1,5 centímetros a cada lado. Voy a hacerme las marquitas con el lápiz para hacer de esta manera un rectángulo. Que luego recortaré con el cúter. Nos va a quedar de esta forma. Pero antes de pegarlo, lo que tengo que hacer es cogerme un trocito de acetato y pegarlo por detrás de la ventana. La siguiente de las estructuras que vamos a realizar para otra de las páginas lisas es muy similar, pero tiene una pequeña diferencia, y es que va a tener un pequeño mecanismo que se desplegará de forma un poco pop-up. Para ella vamos a necesitar una cartulina de 29 centímetros de largo por 19 centímetros de alto. Hasta aquí exactamente igual que lo que habíamos hecho en la anterior, pero la diferencia viene en que en la ventanita, en vez de cortar la parte superior, es decir, la contraria al pliegue de 1 centímetro que habíamos dejado abajo del todo, la voy a doblar hacia arriba. Solo la corto de 3 lados, se ve bien en pantalla. Para doblarlo me ayudo con la regla. A esta parte que nos queda en el interior vamos a tener que hacerle también un pliegue. Contando desde el borde de la ventana, donde hemos doblado, tenemos que hacer el siguiente pliegue a 7 centímetros. De manera que este trocito nos va a quedar dividido en 2 partes que van a medir 7 centímetros cada una. Y lo pliego utilizando la plegadera. Vamos ahora a coger una cartulina que medirá 19 centímetros y medio de largo por 10 centímetros y medio de ancho. La voy a cortar utilizando la cizalla. Y voy a hacer un pliegue a 1 centímetro en uno de los laterales, de los lados más cortos, tal cual podéis ver. Este pliegue va a ir enganchado luego en nuestra pieza central, la que tiene el doblez, bueno. Me ha quedado un poquito más ancha, entonces voy a ajustarla bien. Y va a ir pegada por esta pestañita de 1 centímetro. Tirando de ella se moverá el mecanismo. Voy a pegarla con el taqui.
que nos quede bien ajustada, bien pegadita. Y una vez que la tengo ya pegada, veis cómo haría el movimiento. Voy a aprovechar y voy a coger ahora un trocito de acetato y voy a pegarlo por detrás. Pero antes voy a cortar una tira estrechita que va a medir 1 centímetro de ancho por aproximadamente unos 22 centímetros de largo. Voy a echar pegamento a un trocito que aproximadamente son unos 10 centímetros y medio, que es el que irá pegado justo en la parte superior de nuestra estructura, fuera de la pestaña que hace el movimiento. Y veis que nos quedan pues 2 trocitos a cada lado. Con estos rodearé después la cartulina del mecanismo, pegando solamente una esquinita, es decir, no pego toda la tira, sino que pongo una esquinita encima de la que monta y la cartulina del mecanismo nos queda libre. Para así poder facilitar el movimiento de la misma. Y ahora que ya lo tengo completamente seco, veis cómo sería el juego que hace, cómo se levanta nuestra estructura y nos deja ver pues el espacio que tenemos para la foto. Y con esta parte terminada, ahora ya sí voy a colocar el acetato. Me he cortado un trocito de acetato que mide aproximadamente 12 centímetros de ancho por 16 centímetros de alto. Y lo voy a pegar por la parte de dentro. Utilizando la cola block. De manera que nos queda como si fuera una especie, pues de cristal en nuestro marco. Tengo que tener cuidado aquí con el pegamento, no se nos escape y acabe pegando la estructura. Y una vez más os muestro aquí el funcionamiento de esta pieza, que iría colocada aquí en el centro de la página. Después la decoraré con papeles y con die-cast. Vamos con otra de las páginas. Sería la quinta ya. Y he seleccionado este papel de la fiesta con los candy bar, estas mesas dulces y las niñas de comunión. Vamos a cortar la página a 18 centímetros de ancho por 22 centímetros y medio de alto. Antes de pegarla voy a cortarme también una pieza más pequeña de cartulina blanca que exactamente va a medir
13,5 de ancho por 19,5 de alto, y a la cual le voy a hacer un pliegue a 1 centímetro desde el borde en el lado largo, en uno de los dos lados largos concretamente. El otro lado lo voy a troquelar usando una troqueladora de bordes. Este 1,5 cm que hemos hecho lo tenemos que plegar e irá pegado justo de debajo del papel decorado antes de colocar el papel sobre la cartulina blanca. Voy a cogerme un trocito de papel decorado, que he elegido este de las tartas, que es la parte trasera además de este papel, y este trocito va a medir 11 centímetros de ancho por 18 centímetros de alto, y lo pegaré aquí centradito. Para la parte de atrás de esta página voy a utilizar este papel que tiene este fondo color salmón o color un poquito así anaranjado con los puntitos y el motivo de los libros, el cáliz y el ratoncito dormido sobre esta especie de estantería y lo voy a cortar para luego pegar centradito en la página. Está sencillita, luego añadiremos un elemento de decoración, pero ya veis que es sencillo esto. Vamos a pegar todos los papeles decorados, que ya os había ido adelantando anteriormente cómo iban, así que os dejo con el proceso. Para otra de las caras voy a cogerme la cartulina anillo de coral, esta de color coral, nunca mejor dicho, el nombre le va que ni pintado. Y voy a cortarla con la cizalla para luego pegarla centradita en la página, exactamente igual que todas las demás, vamos. Parece que me repito mucho, como es siempre lo mismo. Voy a completar ahora todas estas páginas a las que les he puesto cartulina lisa y por la parte de atrás les voy a colocar velum.
los 3 modelos de velum. Estos velum que son una auténtica maravilla. Voy a comenzar justo con el de los ratoncitos, que va a ir pegado por la parte delantera de la página donde hemos puesto la cartulina anillo de coral. Voy a cortar una pieza que va a medir 18 centímetros de ancho por 23 centímetros de alto. Y centrado, usando la troqueladora esta de círculo, voy a utilizarla como para hacer una especie de sobre de biblioteca, es decir, usando medio círculo tan solo en el hueco centrado. Y voy a pegarla en forma de U, es decir, echando pegamento solo en 3 lados, en los 2 lados más largos y en el lado en la parte de abajo. Para pegarlos voy a utilizar la cola block. Así es como nos quedaría una vez pegadito. Seguimos con otro de los velum, este de las flores, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Las mismas medidas y también este corte en el centrado con la troqueladora de círculo, este medio círculo. Y vamos con el último de los velum. Mismo procedimiento que los otros dos. Voy a ir completando todas las cartulinas base, decorándolas con papel decorado, valga la redundancia. Este papel me encanta, este con la puerta y la cortina, pero bueno, tengo que seleccionar qué parte quiero y me voy a quedar con el lateral de la puerta. La cortina la voy a desechar. Antes de pegar este voy a cortar también una cartulina más pequeña que va a medir 13 centímetros de ancho
por 19,5 de alto. Y en uno de los bordes voy a hacer un pliegue a 1 centímetro y en el otro voy a troquelar con la troqueladora de bordes, esta que tiene estas onditas tan monas. Echaré el pegamento en esta pestañita que hemos dejado y lo pegaré por detrás del papel decorado. Me ayudo con la plegadera para que quede perfectamente liso y ahora ya sí pues extiendo la cola por detrás del papel y lo pego centradito en mi cartulina base. Y como os decía, pues voy a ir completando el resto de páginas. Voy a hacer otra pestañita más. Prácticamente, bueno, pues lleva las mismas medidas que las otras que hemos hecho. Y como siempre también uno de los bordes troquelado y el otro plegado a 1 centímetro del borde. Pego la pestañita al papel decorado por detrás y después ya extiendo la cola sobre este mismo papel para pegarlo en la cartulina blanca. Pues vamos a hacer un repaso por cómo están todas nuestras páginas, cómo nos han quedado, o mejor dicho, cómo nos están quedando porque aún están sin terminar de decorar y sin completar algunas cosillas. A pesar de no haberlas terminado todavía, voy a ir colocándolas ya en sus correspondientes partes en la espina. La decoración de ellas ya la haré posteriormente. Y lo primero que voy a hacer es cortar las partes de la espina en un ángulo, todas estas tiras en ángulo para que me sea más sencillo pegar después mi página. Que no se nos vea además sobresalga ni nada por el estilo.
Este corte en ángulo lo voy a hacer tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y cuando ya tengo todas cortadas en ángulo, ahora sí que sí es el momento de colocar las páginas. Voy a echar el taqui en los laterales de la tirita que va a ir en medio de nuestro sobre, en ambos lados. He hecho aquí en esta primera. Y la coloco pues de la forma en la que veis. Que nos quede justo la tira en medio. En medio de este sobre. Froto, sujeto, voy pegando bien. Esta es una parte un poco más pesada quizás, pero ya veis que no es nada complicado. Así nos quedaría la primera de las páginas. Vamos a hacer lo mismo con las restantes. Veis que he pegado en cámara las dos primeras páginas, pero fuera de cámara he pegado ya el resto de ellas. Y así es como nos ha quedado el álbum. A falta pues de detallitos de decoración. Principalmente y algún elemento más. Por ejemplo, aquí me veis que estoy recortando el recordatorio que viene, este sobre que viene para meter el recordatorio, y estoy quitándole el óvalo, la parte interior. Recortando con el cúter de precisión. Voy a plegar esta pestañita para doblar luego por ahí, tanto también la de abajo, y ahí voy a echarles pegamento después para sujetarlo. Y en medio pues esa especie de tarjetón. Y la niña, esta niña de comunión también la voy a recortar y la voy a pegar centradita en el óvalo, en el tarjetón que va a coincidir justo en el óvalo. Bueno, pues ya he recortado el contorno del óvalo y voy a pegar las pestañitas como os comentaba antes para cerrar la estructura así como un bolsillo.
pego la niña centradita en el tag que va a ir en el interior de este sobre y me aseguro, sobre todo a la hora de pegarla, que es que me queda justo en el centro del óvalo la niña. Este sobre para recordatorio que acabamos de hacer podría pegarlo por la parte de dentro en la tapa, es decir, en la contraportada, pero en vez de pegarlo lo que voy a hacer es una esquinera posteriormente y engancharlo a la esquinera, porque así de esa manera pues también se ve la parte de atrás, lo puedo sacar y se vería la parte de atrás, que perderíamos pues evidentemente si lo pegamos. Voy a ir completando elementos de decoración con estos marquitos que habíamos hecho, la estructura del desplegable, más papeles decorados en las pestañitas. La esquinera en la contraportada, que además la voy a hacer con un resto de velum. Y que voy a pegar pues en forma de L. Así es como nos queda la esquinera y el recordatorio en el interior de la misma, que ahora mismo no lo voy a colocar porque como todavía está húmedo no quiero arriesgarme y que se manche. Vamos a decorar esta estructura, esta ventanita. Para este marquito lo primero que voy a hacer es cogerme un trocito de acetato que medirá 12 centímetros de ancho por 16 centímetros de alto. Y lo voy a pegar por dentro de la estructura, echando pegamento en los 4 lados, echándolo sobre la cartulina. Y voy a utilizar cola block para que el acetato me quede bien pegadito. Si a la hora de pegar se me escapa un poquito de pegamento, tengo a mano siempre una toallita húmeda para limpiarlo. Voy a continuar decorando. Voy a ir buscando entre los restos de papeles que me han quedado para ir colocando en estos huecos que tengo en blanco. Voy probando donde mejor me queden y por ejemplo este de los tartas lo voy a colocar en la página que tiene de fondo el candy bar, pues justo en la pestañita porque bueno, combina perfectamente, de hecho es la parte trasera del papel. Y por un momento he estado dudando de si poner la parte delantera con la niña, pero me parecía que ya tenía el dibujo bastante. Así que, bueno, pues las tartas quedan estupendamente.
Para la primera página, en la pestañita, voy a coger este de los ratoncitos y voy a cortarlo un poquito más pequeño que la pestaña. Siempre los corto dejando pues medio centímetro a cada lado. Como el resto es un poco pequeñito, lo que voy a hacer es añadir esta tira, así como un adorno, y lo voy a pegar. Voy a decorar ahora este marquito que va en esta página. Para el cual voy a seleccionarme un papel para el interior del mismo. ¿Y qué me dirá? Bueno, pues prácticamente lo que mide la ventanita, un poquito más para que no se nos vea a cada lado. Irá pegado justo sobre esta parte. Echo el taqui en la parte de atrás, lo extiendo bien y lo voy a pegar, bueno, pues centrado, que no se nos vea después ningún margen blanco, como os comento. Y ahora ya sí voy a cerrar el sobre también, echando taqui en las pestañitas y pegándolo, de manera que solo nos queda abertura por la parte de arriba. Y ahora que ya lo tengo terminado, pues es el momento de echarle pegamento por detrás y pegarlo directamente sobre nuestra cartulina lisa. Para esta pestaña de esta página voy a utilizar uno de los restos de velum que tengo de este de los ratoncitos y le voy a troquelar los bordes con la troqueladora de bordes.
de manera que a la hora de pegarlo generaré pues una especie de bolsillo. Voy a cortarlo un poquito más para que quede más espacio blanco para poder meter luego la fotografía que queramos en el interior. Y lo voy a pegar pues en forma de U por 3 lados. Vamos a dejar la decoración un poquito en pausa porque voy a realizar la estructura de bolsillo que va a ir pegada en la contraportada de nuestro álbum para que después podamos enganchar a ella nuestro libro de firmas. Y para esta estructura voy a utilizar una cartulina blanca que va a tener las siguientes medidas: 30 centímetros de alto y 13 centímetros de ancho. Y a esta cartulina les vamos a hacer una serie de pliegues. En el lado corto, primer pliegue a 1 centímetro del borde, a 2 centímetros y a 3 centímetros. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lateral. Girando la cartulina, plegamos a 1 centímetro, a 2 centímetros y a 3 centímetros. Y antes de pegarla tenemos que comprobar que nos encaja perfectamente en nuestra contraportada. Y en uno de los lados largos vamos a hacer un pliegue a 1 centímetro del borde, a 2 centímetros y a 3 centímetros. Plegamos todos estos pliegues, valga la redundancia. Para ello me ayudo de la plegadera. Y voy a hacer unos cortes en ángulo. Bueno, voy a quitar el primer cuadrado. De arriba voy a hacer unos cortes así para luego a la hora de doblar que me encaje perfectamente el sobre. Nos quedará tal y como podéis ver. Echaré el pegamento en estas 3 pestañitas que quedan más hacia afuera. Las he plegado, si os dais cuenta, como una especie de acordeón, es decir, no van todas en el mismo sentido, es decir, la primera y la segunda van en acordeón, para dar un poco de fuelle a este sobre. Lo pego colocándolo bien, justo sobre la cartulina blanca que tenemos puesta ya en la contraportada. Y así iría nuestro libro de firmas encajado dentro de este sobre. Y vamos a hacer un repaso a cómo tenemos nuestro álbum.
un poquito así a modo de recordatorio y que nos va sirviendo pues también para inspirarnos y para ir viendo, pensando la decoración que vamos a poner. En la parte blanca del sobre que hemos hecho para sujetar el libro de firmas, sé que una vez puesto nuestro libro no se nos va a ver, pero claro, al quitarlo queda como demasiado blanquito y lo que voy a hacer es colocar uno de los restos de velum, concretamente este de flores, que es uno de, bueno, es mi favorito de los que vienen en el pack, y lo voy a poner decorando esta parte. Lo voy a cortar medio centímetro más pequeño de cada lado para que nos quede un margen, un marquito blanco alrededor del mismo. Y lo pegaré completamente, es decir, no voy a hacer ningún bolsillo porque no tendría sentido aquí ya. Y además, bueno, para que no se nos vuelva a enganchar el libro, pues quedaría mejor. Pues ya tendríamos esto listo. Así que vamos a retomar donde nos habíamos quedado a la hora de decorar nuestro álbum. Voy a comenzar con esta pieza, con este desplegable, para colocarle un papel en el interior y también unos papeles fuera en la pieza que activa el mecanismo. Para el fondo me he seleccionado este verde con los topitos blancos y la parte de abajo con florecitas, y justo en el centro coincide la tarta y esta figura de la niña encima de la tarta. Y lo voy a cortar un poquito más pequeño que nuestra cartulina base, pero teniendo cuidado que no se nos vea a través del acetato lo blanco. ¿Veis cómo quedaría cuando levanto el mecanismo? Y ahora que ya lo tengo puesto, puedo pegar las pestañitas y cerrar el sobre. Esta estructura va a ir pegada aquí en este fondo. Y me voy a buscar primero, antes de pegarla, los papeles que van a ir en las tres zonas de la cartulina blanca. Por un lado lo que es el pliegue, que voy a coger este de fondo azul con los lunares en blanco. Y los dos trocitos que van a ir en los dos pliegos más pequeñitos. Y como siempre todos ellos los corto medio centímetro más pequeño de cada lado para que nos quede el marquito.
Pues este sería el resultado final de esta estructura. Queda súper bonita. Vamos a pegarla sobre nuestra cartulina base. La cartulina que tengo aquí es la que se llama Melancolía de un sueño. Qué nombre tan poético, tan bonita, como la propia cartulina así. Y veis qué bonito nos queda la estructura ya pegada y con su movimiento y su juego. Nos queda justo el último marquito que va a ir en esta última página. Y para el cual también me he seleccionado un papel para poner de fondo. Que irá pegado de esta forma y vamos a cerrar el sobre también una vez puesto. Con la plegadera me ayudo bien para que quede pegadito y limpio los excesos de cola si se me escapa un poquito y ya lo pegaríamos en nuestra cartulina anillo de coral. Pues ya tenemos todas las estructuras colocadas en nuestro álbum, así que lo que nos va a quedar ahora es terminar de rematar con la decoración, pues colocando die-cast, colocando frases, palabras y elementos de este tipo. Así que nada, os dejo con esta parte, vais a ir viendo cómo coloco. Algunos de ellos los he colocado un poquito en relieve utilizando cartón para darles ese volumen. Y sin más, pues os dejo con el proceso de decoración del álbum. Ya veis que todos los elementos los he seleccionado previamente, he echado ya una pequeña composición anterior, aunque algunos, bueno, pues cambio un poquito de idea y voy jugando un poquito sobre la marcha. Aquí esta niña que la pego en forma de L para que nos pueda entrar la foto por detrás y con los die-cast pues voy a hacer una composición y los voy a colocar en la parte superior. A todos estos die-cast les voy a quitar un poco del bordecito blanco porque tiene demasiado, entonces lo vamos a cortar. También en los marquitos voy a colocar alguno de los die-cast para darles mucho más juego y que quede mucho más bonito.
También coloco algún die cut en la parte de los vellum, en los sobres que hemos hecho con los vellum. Y ya veis cómo voy completando mi álbum pues de esta manera. Incluso en el mecanismo este que es un poco así pop-up, también voy a colocarle un die cut en la parte de abajo. Voy a cogerme estos que tenía por aquí de atrás. Bueno, pues me he seleccionado alguno de ellos en la parte de abajo porque ahí no me impide que se pueda plegar fácilmente. La verdad que los die-cuts le dan un toque mucho más especial al álbum, ¿eh? Y aquí esta frase con mis amigos, como os comentaba, con un trocito de cartón por debajo para darle más importancia, realzarla. Y hice también unos tarjetones así en forma, con la parte de arriba redondeada, de la misma manera que la tarjeta que viene en el recordatorio, para colocar dentro de los sobres de vellum. Son 3 páginas las que llevan el vellum, por tanto 3 tarjetas de este tipo. Veis que sobresalen, asoman entre las páginas. Y para la última página también hago alguna decoración en el marquito. Además, esta última página la voy a rematar con la frase de un día muy especial, que además es el título pues, de la colección. Como tengo también la frase esta que pone libro de firmas, se la voy a añadir a la primera página de nuestro libro de firmas. Parece que hoy tengo el día de andar repitiendo las palabras. Antes me había quedado esta pestañita sin decorar del todo y voy a coger de la hoja que tiene estas tiras, voy a coger un par de trocitos y voy a hacer con ellos una especie de banderolas, de la manera en que estáis viendo. Les he dado un poquito de forma también para que queden más bonitas. Y con las tiras que nos han quedado voy a terminar de rematar y decorar los tarjetones que había metido anteriormente en los sobres de vellum.
Y con todo esto pues ya damos por terminado nuestro álbum. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo tutorial.